En RCN Radio, vamos más allá. Noticia del día, 7 de la mañana, 16 minutos. José Manuel, Juan Manuel, Juan Carlos, oyentes de RCN Radio, sin lugar a dudas, las declaraciones que entregó días atrás, el pasado fin de semana, el viernes, el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, ha desatado polémica por el tema de los cambios que pretenden hacer en el sistema de pensiones en el año 2023, cambios además que llevarían, según él, a invertir recursos ahorrados del tema de las pensiones de los colombianos en infraestructura y en tema social. Recuerden los oyentes que para la agenda del 2023, es decir, a partir de la próxima semana seguramente comenzará a ambientarse el asunto, están previstos dos temas: reforma pensional y reforma laboral. Incluso en su momento, en el punto más complicado de la discusión de la reforma tributaria, que a la postre fue aprobada, se llegó a mencionar la posibilidad de que simultáneamente se analizara la reforma pensional. Se produjo tal polémica que el propio presidente dijo: aplacemos el tema, reforma laboral, reforma pensional, dejémoslo para el 2023. Y el presidente de Colpensiones ya ha dado unas puntadas muy concretas, pero también muy complejas, sobre lo que eventualmente nos espera. El fin de la ley 100, lo dijo él textualmente, ya esa ley cumplió su objetivo y es necesario generar otro nuevo régimen de pensión en Colombia. Habría una transición y unos cambios muy profundos que llevarían, entre otras cosas, a que el único organismo, la única entidad a través de la cual se pensionarían los colombianos sería Colpensiones, y los ahorros depositados en los fondos voluntarios, en los fondos privados, en los fondos privados, se destinarían a obras de infraestructura como este tren eléctrico que uniría Buenaventura con Barranquilla, según lo dijo Jaime Duzán. ¿Y sabe qué le faltó, Juanma? Perdón, la reforma a la salud. Sí, la reforma a la salud que también está en la agenda del Congreso para este año que viene, el 2023. La pensional, como usted lo señalaba. La que lidera la doctora Corcho, la ministra, ¿no? La ministra Carolina Corcho. La pensional, la laboral, y también está en remojo la reforma a la salud. Antes de analizar con nuestros compañeros las declaraciones de Jaime Duzán, escuchemos qué fue lo que dijo el presidente de Colpensiones. Lo que vamos a hacer es un solo sistema pensional en Colombia y vamos a buscar un régimen de transición de tal manera que todos los que tienen derecho a pensionar se metan a Colpensiones, y vamos a hacer una campaña de tal manera que los jóvenes de todo el país que trabajan entiendan y comprendan que su futuro está en Colpensiones. Por eso los vamos a traer aquí en nuestra campaña para trabajar, y en el proceso de transición vamos a impedir que nos digan que las reformas van a generar crisis económica. Los recursos que tenemos de ahorro los vamos a invertir en lo social. Por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer, obras de infraestructura importantes que requerimos en este momento en el campo colombiano. Podemos incluir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a organismos internacionales o a la banca usurera que nos preste los recursos cuando nosotros los podemos tener. Ese es un proceso de transición que vamos a adelantar en este momento. También le he planteado unas iniciativas al gobierno nacional. Veo que el presidente, una reciente entrevista en algún medio televisivo, anunció un inicio de acuerdo en una propuesta para convertir a Colpensiones, porque nosotros somos entidad financiera, progresivamente en un organismo financiero que puede terminar siendo un banco nacional. 7 de la mañana, 20 minutos. Jaime Duzán, claritico, ¿no? En un minuto y medio, usted, 4 noticias, ¿no? 4 fules, como decimos en el periodismo. 4 fules tiró en minuto 32 segundos que se demoró esta declaración. Vamos a analizar precisamente el impacto de lo que ha expresado el presidente de Colpensiones. Saludamos a Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones. Bienvenido, doctor Olivera, a RCN Radio. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Bueno, habla en primera instancia y vamos a ir desglosando aquí con Juan Manuel los 4 elementos que ha expresado abiertamente el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. En primera instancia, él habla de un único sistema pensional, lo que llevaría a uno a pensar, a suponer que se acaban los fondos privados de pensiones.
Mm, Creo que toca analizarlo más despacio, es decir, puede ser un único sistema en el sentido en que los dos regímenes se complementan, como ocurre cuando hay un sistema de pilares. Es decir, una parte de las cotizaciones van a Colpensiones y otra parte a los fondos privados, que es la discusión que en el país ha tomado 10 años en desarrollarse, digamos. Entonces, digamos, tocaría entender más despacio esa afirmación para entender si un solo sistema es dejar un solo régimen. Recordémonos que son dos regímenes, el de Colpensiones y el de los fondos privados, o complementar los dos regímenes. Ahí tocaría hacerle la pregunta más de claridad sobre lo que dijo. De acuerdo, eso tiene que ser motivo de mayor análisis y de mayor detalle. Otro asunto, doctor Olivera, que tocó Jaime Duzán, el nuevo presidente de Colpensiones, y que quizás es el que más polémica ha levantado, es que evidentemente él dice que los recursos de los fondos privados podrían utilizarse para infraestructura, además con nombre propio, dijo, para obras como la que mencionó el presidente Petro cuando era candidato, para la construcción del tren eléctrico entre Buenaventura y Soledad. Parece que el asunto no solo se quedó en campaña, sino que podría ser eventualmente una realidad, lo dice el propio presidente de Colpensiones. ¿Usted cómo analiza ese tema específicamente, recursos de fondos privados para la construcción de infraestructura? Depende muy bien en la afirmación que hace el presidente de Colpensiones, quién utiliza esos recursos, si son los fondos privados o si es el Estado, porque, digamos, cojamos el ejemplo de Chile. En Chile hubo muchas protestas contra los fondos privados porque las pensiones eran muy bajas, la población estaba insatisfecha antes de las grandes protestas en Chile que llevaron a la constituyente. Sin embargo, los ahorros en los fondos privados de Chile eran un motor de desarrollo, o son un motor de desarrollo, es decir, se invertía en infraestructura. Ahora bien, en Chile las instituciones chilenas son muy diferentes a las instituciones colombianas. Entonces, en ese sentido, pensar que los recursos se pueden invertir en la infraestructura toca ser muy, muy cuidadoso, pues porque acá tenemos muchos problemas en la ejecución de los proyectos y en la rentabilidad de esos proyectos. Yo creo que en eso toca ser muy cuidadoso. Si es los fondos privados quienes eventualmente invertirían algo en infraestructura, eso ya ocurre, pero una muy pequeña proporción. Si es Colpensiones, sí creo yo que sería un error, porque sabemos que el Estado colombiano pues tiene muchas deficiencias en la ejecución de los proyectos y los recursos se pueden perder ahí. Doctor Olivera, ¿tienen razón los pensionados o los que están en vías de pensionarse o los que están cotizando? Y aquí estamos hablando de millones de colombianos. ¿Tienen razón de estar asustados ante estas declaraciones? Yo creo que toca desmenuzarlas más para entender muy bien qué es lo que quiere hacer el gobierno. Creo además que esto pues debería estar atado, o está atado más bien a la reforma pensional que, que no se ha presentado, no se ha visto un articulado, no se ha visto una propuesta más allá de la complementariedad, como lo decía antes, de los regímenes en 4 salarios mínimos. Entonces yo creo que hay que esperar más bien que se presente la reforma pensional para poder discutirla y ojalá sea una reforma seria que además sobre todo busque resolver la falencia más grande que tienen el sistema pensional colombiano, que es la baja cobertura. Sí, doctor Olivera, además de la pregunta que le pienso hacer, un saludo solidario, porque usted le contaba a sus seguidores, que somos muchos, en su cuenta de Twitter, que su padre lleva ya varios días en una UCI. Entre otras cosas, lo contaba para resaltar que el sistema funciona, que el sistema de la CPS funciona en Colombia. La pregunta en concreto, doctor Mauricio, ¿lo que ha anunciado Jaime Duzán tiene que pasar por el Congreso de la República, o algunas de las cosas que ha dicho ya las podría hacer en estos momentos con las facultades legales que tiene? No, digamos, sin ser abogado, yo soy economista, pero debería pasar por el Congreso, debería ser parte, es decir, parte de la reforma a la Ley 100. Tiene que tener esos elementos. Entonces, de todas maneras, yo creo que debería pasar por el Congreso y ahí es donde se va a dar la gran discusión de la reforma pensional que quiere hacer el gobierno.
Doctor Olivera, dijo también Jaime Duzán que Colpensiones, entidad que él preside, es una entidad financiera y que además podría terminar convertida en un banco. ¿A usted le gusta esa idea? Creo que eso también sería un error. Creo que la entidad, es decir, administra uno de los regímenes del sistema pensional colombiano y debería seguir enfocada en eso, en esa administración, en un buen servicio que además no solo se limita a liquidar una pensión rápido y pagarla, sino sobre todo acompañar a los colombianos a construir ese futuro, a revisar la historia laboral, invitarlos a afiliarse a Colpensiones o a los BEPS, digamos, que es otro de los programas. Entonces yo creo que pensar en que Colpensiones puede convertirse en un banco sería un error, porque un banco tiene otras funciones y otros objetivos diferentes al que tiene Colpensiones. Doctor Olivera, mucha gente escucha al doctor Duzán, el nuevo presidente de Colpensiones, e inmediatamente puede entrar en algo de nerviosismo y se genera mucha duda, mucha incertidumbre. ¿Usted qué le dice a esas millones de personas que están afiliadas a Colpensiones hoy en día? Creo que todavía toca esperar, es necesario esperar la gran reforma, que es la que no se ha presentado en su totalidad, digamos, se han anunciado algunos detalles, algunas generalidades, y el diablo está en los detalles. Esperemos muy bien para ver esos detalles. Y tengamos las discusiones adecuadas. Sobre todo, el sistema pensional es un sistema muy complejo, muy pocos colombianos lo entienden exactamente cómo funciona y deben darse las discusiones adecuadas y deben darse claramente para los colombianos, para tomar la decisión sobre un sistema que funcione mucho mejor, que insisto, el gran objetivo no debería ser financiero, el gran objetivo es aumentar la cobertura. Doctor Olivera, usted hoy en día es vicerrector de la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas de Colombia, pero además ha trabajado en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, ha trabajado en Fedesarrollo, es un economista, y yo le quiero preguntar por otro asunto que mencionó el doctor Jaime Duzán. ¿Usted realmente ve viable que se pueda hacer un tren eléctrico entre Buenaventura y Barranquilla? Tocaría ver muy bien el proyecto, pero yo no creo, yo creo que es muy, muy difícil. A muy largo plazo y toca tener mucho cuidado pues con el diseño mismo del proyecto y sobre todo con los efectos ambientales que puede tener. Le agradecemos a Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, por estar con nosotros hoy lunes ya, 26 de diciembre, aquí en RCN Radio. Doctor Olivera, un feliz año para usted y gracias como siempre por estar acá. Igualmente para ustedes, muchas gracias, un saludo a los oyentes. 7:29, vale la pena el análisis. Ahora sí, el diablo está en los detalles, dice el doctor Mauricio Olivera. Hay que ver cómo esta cascada de anuncios que hizo en 1 minuto 32 segundos el presidente de Colpensiones empieza a decantarse paulatinamente uno por uno en virtud de cada uno de los anuncios, ¿verdad? Cómo se puede convertir Colpensiones en un banco, si es Colpensiones la que va a construir la vía, si la vía, me refiero el tren eléctrico Buenaventura-Barranquilla, si la obra sería construida por los fondos privados, ¿verdad? Con recursos de fondos privados, pero construido por los fondos privados, invirtiendo, qué sé yo, en constructoras. Digamos que está mirando con mucha prudencia el doctor Mauricio Olivera lo que se ha dicho, pero en efecto dice que es mejor esperar, que todavía no se puede hablar de un nerviosismo creciente mientras no se conozca realmente el alcance de lo que se quiere proponer, seguramente en el Congreso de la República. Es que realmente, José Manuel, el que tendría que estar en este momento al aire, en los micrófonos de las emisoras y en los noticieros de televisión, es el propio presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, explicando lo que dijo en minuto 30, porque se quedó ahí en la declaración de minuto 30 y no amplió. Y como bien lo dice Juan Manuel, hay 4 noticias en minuto y medio que usted tome una, la primera, la que él dice que se va a acabar y que será solamente un único sistema pensional. Contestaba muy bien el doctor Olivera y decía, eso no se sabe si es que quieren meter todo en una sola colcha o es que van a acabar los fondos privados. Algo de privado y algo de Colpensiones, un régimen mixto, no quedó claro. José.
Sí, tienen derecho los colombianos, o tenemos derecho a sentirnos preocupados después de las declaraciones de Jaime Duzán. Dos opiniones al respecto que rescato que me parecieron bien interesantes de las últimas horas. Una, la del vicepresidente de Asofondos, Daniel Wills. Dime que te mueres de ganas de echarle mano a mi ahorro pensional sin decirme que te mueres de ganas de echarle mano a mi ahorro pensional. Y la otra opinión, la de Juan Carlos Echeverry, que dice que invertir mis ahorros pensionales de 40 años en un tren entre Buenaventura y Barranquilla, imposible de construir y con rentabilidad negativa, eso equivale a botar nuestros ahorros por el desagüe, dice el exministro Echeverry. Y así varias opiniones de verdaderos expertos que notan con preocupación esas declaraciones de Jaime Duzán. Yo agregaría otra duda que me queda y que empieza uno a oír algunos rumores y que sería nefasto que fueran realidad, pero llegan esas informaciones, y es que dentro de los cambios que planea hacer en la nómina inmediata de Colpensiones, y cada quien llega con su cuadrilla y tiene derecho a hacerlo, el doctor Jaime Duzán, saldrían algunas de las personas con más experiencia en materia técnica de Colpensiones, para ser reemplazadas por quiénes, doctor Jaime. Buena pregunta que ojalá en algún momento, como dice Chucho, nos contestara en los micrófonos de RCN Radio. José, acaba de trinar el presidente Gustavo Petro sobre lo que estamos hablando. 7:32 de la mañana, acaba de poner un hilo el presidente Gustavo Petro. Ya vamos con el análisis de Rafael Nieto. Vale la pena, Juan Manuel, que compartamos con los oyentes qué dice el presidente Petro sobre este tema. Arrancamos. No es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana con la reforma en infraestructura. Eso hacen hoy con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del Sol 2 y en el puente de Chirajara. El ahorro presupuestal que se logra con la reforma y que no viene del dinero de los cotizantes, sino del presupuesto nacional, se gastará en el bono pensión de medio salario mínimo para los 3 millones de adultos mayores que hoy están por fuera del sistema pensional, dice el presidente Petro. Al lograr que parte de las cotizaciones que se hacen a los fondos privados vayan, a partir de la reforma, a Colpensiones, garantizando la pensión de los cotizantes, se logra la disminución de la parte del presupuesto que el gobierno gira a Colpensiones. Dice, añade el presidente Petro, solo en los 2 primeros años gastaremos la mitad del ahorro presupuestal en disminuir el déficit fiscal que heredamos para disminuir los costos del endeudamiento nacional y producir así un segundo ahorro presupuestal que sí puede ser destinado a inversión en infraestructura. Esa es la parte, para mí ese es el que usted acaba de leer. Si quiere, inclusive volvámoslo para tenerlo más desmenuzado. Solo en los 2 primeros años gastaremos, o sea, confirma, la mitad del ahorro presupuestal en disminuir, en disminuir el déficit fiscal que heredamos para disminuir los costos del endeudamiento nacional y producir ahí un segundo ahorro presupuestal que sí puede ser destinado a infraestructura. No sé, Juan Manuel, no me queda claro. No, le baja la caña. Sí, no me queda claro, creo que le baja la caña al presidente de Colpensiones, me parece a mí, en lo que tiene que ver con usar de manera inmediata el ahorro pensional para infraestructura. Que más adelante esa sea una posibilidad, pues ya se verá, pero me parece que en eso en particular desmiente al presidente de Colpensiones.